Shalom a todos. Comenzamos el capítulo ya final de esta parte del estudio bíblico. No iremos al cielo, sino al reino de los cielos. Y estuvimos entonces tratando la teoría del rapto secreto que se menciona mucho en las iglesias, donde mencionan que la iglesia va a ser arrebatada en un evento profético en secreto, de manera como clandestina, en la cual pues las personas ni siquiera se den cuenta. Lo cual, entre uno de los argumentos que refuta esa teoría es que pues se sabe perfectamente que la venida del Señor, la venida de nuestro Mesías, va a ser una venida pública y notoria, porque él lo habla aún también en el libro de Mateos: cuando vean la señal del Hijo del Hombre, que él regrese eh, con las nubes, con los ángeles, en gloria, en poder. ¿Ok? Él menciona en las parábolas la señal del Hijo del Hombre. En el libro de Apocalipsis se menciona también acerca de que todo ojo lo verá. Y se lee claramente que va a ser público su segunda venida. Entonces, entre esos textos como otros, hemos podido nosotros revisar de que el rapto secreto no es bíblico. No es bíblico completamente, no está soportado por las escrituras. Eh, Hablamos de que sí va a haber un arrebatamiento, un levantamiento, si queremos referirnos de manera más apropiada, más correcta. Va a ser un levantamiento de los vivos que estén en ese momento que el Mesías descienda. Y a su vez, ese fenómeno sobrenatural que sucederá, que es la transformación de los creyentes, de los fieles del Señor, va a ir junto con el evento de la resurrección de los muertos en el Mesías, de los muertos fieles a Dios, obedientes a Dios, que muchos de ellos tienen la promesa desde la antigüedad: Abraham, Isaac, Jacob, David, Moisés, Enoc, Elías, los reyes que se portaron bien, que obedecieron al Eterno. Todos ellos murieron con la promesa, porque es una promesa que está contemplada en los libros de los profetas desde hace muchos años y siglos atrás. Antes del nacimiento del Mesías ya se conocía perfectamente de la promesa de la resurrección de los muertos, pero de los justos, ¿ok? Que iban a levantarse, que iban a resucitar y que iban pues a estar con el Señor. Eso se conocía perfectamente, porque si usted lee o ha llegado a leer algunos de los evangelios, ha podido leer que en muchos debates y disertaciones que tenía el Mesías con los fariseos y los saduceos, que era un grupo religioso de la época que precisamente no creían en la resurrección de los muertos. Él les habló de este evento y de esta promesa, de esta profecía, que ciertamente Elohim es un Elohim de los vivos y no de los muertos. Y por eso todos nuestros padres, nuestros profetas y nuestros ancestros que le sirvieron al Eterno y obedecieron sus mandamientos, ellos murieron con esa promesa de que iban a ser levantados en el día postrero. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a hablar un poco acerca del día del Señor y de otras cositas que han utilizado los predicadores y defensores de la teología del rapto secreto, basándose en que el día del Señor, que es el día de su venida, va a ser como que Él vendrá como ladrón en la noche. En 2 de Pedro capítulo 3 versículo 10 nos habla clara y rotundamente de esta característica de su segunda venida, que ciertamente va a ser como ladrón en la noche. Entonces leemos 2 de Pedro.
Dice así, de modo que el día del Adón vendrá como un ladrón en el día que los cielos desaparezcan con un trueno, los elementos se fundirán y se desintegrarán y la tierra y todo en ella serán quemados. Ok. Bueno, entonces el milenio comienza en su segunda venida y finaliza con la renovación de la tierra por un fuego destructivo. En 2 de Pedro 3:10, el término ladrón en la noche se refiere a la segunda venida del Mesías al final de la semana 70 de Daniel. Es una semana profética, es un último periodo que también se le habla en el libro de Daniel como los postreros días de angustia, de tribulación, la que nos conocemos nosotros como los 7 años de tribulación, que comienza entonces el periodo milenial. Después del milenial, los cielos y la tierra serán renovados con un rugido y un intenso calor, de modo que vemos claramente que este ladrón en la noche no es un rapto secreto, ni mucho menos, puesto que su venida hará que los cielos rujan. Eso no parece demasiado secreto, ¿ok? Es decir, que cuando el Mesías venga, va a haber un estremecimiento en los cielos, ¿ok? Y esto es muy importante, mis queridos hermanos, que entendamos. Dentro de la Biblia y dentro del estudio y la sabiduría judía, se conoce de que hasta los momentos la Torah revela de que hay 7 cielos. De hecho, el apóstol Pablo habla en una de sus epístolas que él fue llevado al tercer cielo. Y en el tercer cielo se dice de que está el paraíso. Y a su vez también unos sostienen de que en ese tercer cielo es donde está el Mesías. ¿Ok? Por eso es que cuando el Mesías está colgado en el madero, ya casi por fenecer, por morir, recuerden que él fue colgado en el madero y al lado de él, a su derecha y a su izquierda, habían 2 ladrones. Pero uno de ellos se arrepintió en el último momento de su vida y le pidió: Señor, pídeme que por favor yo esté contigo en el paraíso. Y el Mesías le dijo: ciertamente te digo hoy, estarás conmigo en el paraíso. Pero entonces ahí tomaron eso y dijeron: es que fíjate, cuando nosotros muramos, si nos arrepentimos, vamos a ese paraíso. Entonces hablan del tercer cielo, ¿ok? Hablan de ese tercer cielo, pero ¿qué pasa? Que ese tercer cielo es realmente donde ahí hay revelaciones, donde se revelan cosas y secretos de Dios. Es lo que enseña la Torá. Y fue ahí donde ascendió Pablo, pero Pablo no ascendió en cuerpo físico. Es decir, que él fue elevado en el espíritu, y vio ese tercer cielo, pero no entró al tercer cielo, y ahí se le revelaron cosas, vio visiones, se le enseñaron muchos misterios de Dios, muchos secretos y quizás muchas profecías que venían al futuro. Lo mismo sucedió Permiso. con Juan, dígame. ¿En qué cita bíblica es que está hablando del tercer cielo? Me disculpa. Bueno, el tercer cielo lo menciona el apóstol Pablo. Ajá. Ok, déjame acá un momentico, ya te ubico la cita bíblica. Ok. Dice que Pablo, él fue arrebatado al tercer cielo. Segunda de Corintios 12:13. Fue uno de los que él mencionó acerca del tercer cielo. Esto nos dice de que hay varios cielos. Por eso es que dice el Salmo: los cielos de los cielos es de Hashem, del Eterno, del Creador. Y la tierra se la dio a los hijos de los hombres. Nosotros en una de las clases pasadas leímos ese salmo, porque es un salmo que igualmente confirma y comprueba de que en los cielos, de los cielos, es del Eterno. Allá el ser humano no va a hacer nada, ¿ok? Solo en espíritu, que de pronto tenga una experiencia espiritual
y se ha elevado allá para que le revele el Eterno cosas, pero es una experiencia espiritual momentánea. No es que vamos a morar por la eternidad ya en los cielos. Ok. Bueno, entonces, esos 3 cielos, perdón, hay 7 cielos, lo que enseñan los rabinos, lo que enseñan los judíos, que hay 7 cielos. Así como, bueno, en la tierra hay muchos diferentes espacios y territorios. Los cielos también tienen diferentes regiones, podríamos decir así que son regiones celestiales, ¿ok? Bueno, entonces el tercer cielo, que es donde dicen que es el paraíso, ahí muchos afirman, yo no puedo afirmarlo porque no está en la Biblia claramente, textualmente, de que el Mesías mora ahí. Solamente dice que el Mesías está en los cielos, está en uno de los cielos, pero no dice exactamente en cuál. Lo que quiero acá decirles es que el primer cielo que se enseña en los círculos rabínicos es que es la esfera terrestre, es decir, cuando se llega ya a las nubes, eso es el primer cielo. Pero ¿y por qué? Porque la palabra cielo o cielos en plural, cuando tú la investigas y la analizas en el hebreo, que significa shamaín, viene de la raíz ayin. Ayin significa agua, ¿ok? Y es lo que habla en Génesis, las aguas que están por arriba y las aguas que están por abajo. Es decir, hay este elemento de aguas está por arriba. Los shamaín, las aguas. ¿Ok? Y las nubes, ¿cómo se forman? No es con agua. ¿Ve? Por eso entonces se considera que al estar ya en las nubes, que es parte de la esfera terrestre todavía, eso es el primer cielo. ¿Ok? Eso es ya el primer cielo. Y así va subiendo. De pronto el segundo cielo es pasando ya el sistema solar. ¿Ok? Ya sería otro ambiente que de pronto ya por allá no puede llegar las naves que envían los hombres, sino que solamente pueden volar, las naves espaciales pueden volar en medio del sistema planetario, el sistema solar planetario. Entonces ya pasar para allá de pronto no llegan, entonces ya eso sería como un segundo cielo. Y así podríamos ir, en cierta manera, como que decir que hay más cielos y hay más dimensiones que están mucho más arriba, hay más formas o presentaciones de agua. Pero lo que quiero yo que tengamos presente el día de hoy es que el primer cielo se enseña en todos lados, que es en las nubes. Ese es el primer cielo, ¿ok? Ese es el cielo 1, el primero, de primer nivel. ¿Por qué? Porque la raíz de la palabra cielo en el hebreo es agua, ¿ok? Shamaín, ¿ok? Agua, ¿ok? Viene de eso, de las aguas superiores, aguas superiores. Entonces, de pronto, en cierta manera, cuando usted a veces lee en algunos pasajes de la bíblicos, cielo en singular, sin la S, se está refiriendo es a eso, a el primer cielo próximo a la esfera terrestre, ¿ok? Entonces, eso es lo que quería darles ahí de acotación sobre el primer cielo, ¿ok? De pronto en el arrebatamiento, cuando nosotros se hemos transformado y llevados a las nubes, en cierta manera vamos a entrar a ese primer cielo solamente para recibir a nuestro Adón, a nuestro Mesías, ¿ok? Y luego ahí bajaremos con él en gloria para entonces hacer la guerra que se va a hacer y luego el establecimiento del reino mesiánico en la tierra y todo lo que habla la Biblia. Bueno, entonces seguimos. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 1,
2 y 3. Vamos a leer esos primeros 3 versículos. Amén. Pero no tienen necesidad de tener nada por escrito en cuanto a los tiempos y fechas que esto sucederá. Porque ustedes mismos saben muy bien que en el día del Adón vendrá como ladrón de la noche. Cuando la gente esté diciendo todo está tan pacífico y seguro, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, de la misma manera que los dolores de parto vienen a una mujer preñada, y no hay manera por la cual escapará. Amén. O sea, Bueno, hasta el 3. hasta el 3. Bien. Entonces acá nos están diciendo que va a haber una paz mundial ficticia. ¿Ve? Eso es una señal, un rastro contundente y muy, pero muy preciso que dice acá de que la venida del Señor se puede dar en ese preciso momento. En el Medio Oriente buscan en eso, porque parte del conflicto árabe e israelí que está en el Medio Oriente es uno de los grandes conflictos que no ha permitido parte de la paz mundial. ¿Ve? Entonces yo podría aquí decir, y quizás de pronto, que nosotros en cierta manera nos podemos sentir un poco tranquilos de terminar de corregir nuestras cosas, de seguir trabajando en la obra del Señor, porque hasta ahora lo que hay son es rumores de guerra. ¿Ve? En China con Estados Unidos, Rusia con una de estos países, Ucrania, ¿me entiendes? Hay rumores de guerra. Eso es el principio de dolores. Pero va a llegar un momento de que todo eso se va a disuadir, y se va a gestionar una aparente paz mundial. Óigase bien, paz mundial. ¿Por qué? Porque va a haber un líder mundial que va a poder, va a impulsar esta paz y esta seguridad a nivel mundial, pero es ficticia y es a cambio de algo. Y es ahí donde vendrá el Mesías. Entonces, esto es un argumento en el cual, pues me da más a mi base de decir que el Mesías no va a venir antes de la gran tribulación. El Mesías va a venir es en el periodo de la gran tribulación, ¿ok? Pero va a ser en los primeros años donde supuestamente va a haber una paz y una seguridad ficticia. ¿Y quién la va a imponer? La va a imponer el que conocemos nosotros y que nos han hablado por mucho tiempo como el anticristo. Porque en otros pasajes de la Biblia dice que él traerá esa paz y esa seguridad ficticia, falsa, pero es un hombre de abominación, ¿ok? Y que va a traer luego la destrucción repentina del Eterno acá a este sistema, al sistema que él va a implantar, al nuevo orden mundial, ¿ok? Y que el Señor vendrá como ladrón en la noche, va a ser repentino, en cualquier momento, porque ni el día ni la hora lo conocemos. Entonces de pronto muchos en aquel tiempo se van a confiar, no hay paz, hay seguridad, todo tranquilo, que de Dios está con nosotros, este hombre lo envió Dios. Muchos van a decir en aquellos tiempos eso. Este líder mundial, este líder, wow, aquello ha traído paz en el Medio Oriente, en Rusia, en el continente asiático con China, Taiwán, la India y acá en América también. Wow, lo envió Dios y todo. Ese va a ser el engaño. ¿Ve? Es una paz y una seguridad mundial aparente, ficticia. Pero te está diciendo que ya con eso es una de las condiciones que se dan para la venida del Mesías y que se va a dar en cualquier momento. Ok. Pero al mismo tiempo habla acerca de otros creyentes que se mantenían menos a la expectativa en el versículo 2, destinados a que les pillasen con la guardia caída. Con la guardia caída. Es decir, no estaban muy vigilantes. Ahí en el versículo 2 habla de que hay muchos creyentes que también van a ser envueltos, engañados con esta paz y esta seguridad a nivel mundial.
Bueno, vamos a leer versículo 4. Pero ustedes, hermanos, no están en tinieblas para que aquel día los sorprenda como un ladrón. Ok. Es decir, que solo aquellos que tengan todavía la luz del Eterno, la luz del Creador en su vida. ¿Y qué es la luz? Nosotros dijimos eso en la parábola de las 10 vírgenes. Hablar en lengua por el Espíritu Santo será la luz del Eterno. La luz. Lámpara es a mis pies. ¿Qué dice el Salmo? Lámpara es a mis pies tu palabra, ¿cierto? Y lumbrera mi Y camino. lumbrera mi camino, correcto. Por eso es que somos hijos de la luz. Somos la sal de la tierra. ¿Por qué? Porque escuchamos, entendemos y ponemos en práctica los mandamientos de la Torá. Mientras que no tengamos esos requisitos, no cumplamos esas condiciones, no seremos hijos de la luz. Seremos siempre hijos de las tinieblas. ¿Por qué? Porque el mundo, el sistema pagano que está afuera, nos va a tener entretenido, ¿me entiendes? Nos tiene entretenido en los cines, en las discotecas, en los hoteles, en las fiestas, ¿me entiendes? Y bueno, hay paz, hay seguridad mundial y estamos ahí en eso. Y bueno, y todo bien, chévere. Ahí es donde pierde la persona la noción de la conciencia de los tiempos proféticos, cuando deja de estudiar la palabra y deja de aplicar los mandamientos. ¿Ok? Bueno. Para aquellos que según el versículo 3 serán arrastrados por una falsa doctrina de paz y seguridad que garantice falsamente escapar mediante un rapto anterior a la tribulación. En un autobús, por así decirlo, solo de ida con un billete para el cielo. En 1 de Tesalonicenses 5:3, el apóstol Pablo, Ray Shaul, advierte severamente que existe una falsa doctrina de paz y seguridad. Y entre eso está la escapatoria a la gran tribulación. ¿Ve? Antes de que se dé ese periodo de la semana 70 de Daniel, ¿qué pasa? Que ahorita se está ya dando, se ha dado ya por mucho tiempo esta doctrina. Que no nos preocupemos, no nos entristezcamos, que nosotros vamos a escapar de la gran tribulación, que nosotros no nos van a poner el sello de la bestia, de la imagen. Eso van a ser aquellos falsos, aquellos hombres que no aceptaron el mensaje del evangelio y bla, 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 bla. ¿Ves? Pero nosotros que somos los escogidos, la iglesia del Señor, nos vamos con el Señor para el cielo y allá vamos a estar cantando por los siglos de los siglos cánticos con el Señor. O vamos a esperar que la tribulación pase para luego venir con el Señor y ahí entonces sí, reinar con el Señor en la tierra. Chévere, qué bueno. Bueno, entonces esto perfectamente contrasta esta destructiva enseñanza y entendimiento con lo que hacían los tesalonicenses, que estaban a la expectativa y se mantenían alertas, que estaban dispuestos a soportar muchos sufrimientos mientras se mantenían a la expectativa y esperando. Entonces, el contraste es entre la actitud bíblica correcta de mantenerse a la expectativa y esperando, y la actitud de los grupos que buscan la escapatoria. ¿Ve? Entonces, o estamos alerta, en espera, ahí como un soldado parado firme y estando atento de que van a venir todas estas tribulaciones, van a venir todas estas angustias, o estamos relajados, que bueno, a nosotros no nos va a afectar eso porque nosotros nos va a llevar el Señor, ¿no? Nos va a liberar de todos esos días difíciles y oscuros que vendrán sobre la tierra en los postreros tiempos. ¿Okay? Nos han metido esa doctrina y ese chi en la mente, y mucho pueblo que está dentro de las iglesias cree y está confiado de que ellos no van a pasar por la gran tribulación. ¿Okay? Bueno, Primera de Tesalonicenses 5:4 coloca esta verdad bajo una luz extraordinaria. Los creyentes que estaban aprendiendo a no dejarse arrastrar, según lo que habla Segunda de Tesalonicenses 2:1 y 2,
por la enseñanza de la escapatoria, alimentada por el abrumador deseo humano de paz y seguridad, se dice que son hermanos que no viven en tinieblas respecto al regreso de su maestro, sino que más bien viven en luz respecto a su regreso, y por lo tanto la venida del Mesías Yahshua no los pillará, o sea, no los va a sorprender como ladrón en la noche, puesto que según los versículos 5 y 6 están en luz. ¿Ok? Es decir, están en luz. ¿Quiénes? Los creyentes que están pendientes. No borrachos por el engaño de la doctrina de la escapatoria de la gran tribulación o del rapto secreto, gracias a un inminente vuelo especial que le traiga paz y seguridad. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a terminar de leer Primera de Tesalonicenses. Vendría 5:5, ¿cierto? Amén. Ok. Porque todos ustedes pertenecen a la luz, por lo tanto, pertenecen al día. Nosotros no perteneceremos a la noche o a las tinieblas. ¿Sigo? Sí, hasta el versículo 9. Ok. Por tanto, no durmamos como el resto. En cambio, permanezcamos alerta y estemos sobrios. La gente que duerme de noche, duerme, y los que se emborrachan de noche. Ajá. Pero como pertenecemos al día, permanezcamos sobrios, viviendo con confianza y amor como coraza, y con la esperanza de la salvación como casco, pues no es la intención de Yahweh que suframos su furia, sino que alcancemos la salvación por medio de nuestro Adón, Yeshua HaMashiach. Amén. Amén. Bien, entonces, fíjense que está hablando ahí alegóricamente de los que están en la noche como unos borrachos. El borracho no tiene conciencia de lo que hace y de lo que tal. O sea, está haciendo un comparativo. ¿De qué dicen los defensores del rapto secreto? No, que hay que estar haciendo vigilia. Entonces, por eso se la pasan haciendo toda la semana vigilia. Porque ellos creen que realmente eso es literal, de que el Mesías va a venir en la noche. ¿Ya? Y entonces, pues están haciendo, y no es malo, hacer vigilia no es malo, ¿ok? Pero con ese propósito y con ese propósito incorrecto no está bien, pues. Engañar a las personas de que no, que el Mesías va a venir en la noche porque viene como ladrón en la noche y que hay que estar alerta y estar haciendo vigilia, porque creen que con hacer vigilia ellos pues van a ser raptados en lo secreto cuando venga el Mesías. Pero yo les hago una pregunta acá de reflexión. Si yo voy a la iglesia y hago vigilia en la noche, hago oraciones y cánticos, estoy supuestamente alerta porque estoy despierto en la noche ahí orando y haciendo vigilia. Y en el día yo maltrato a mi hermano, lo ofendo, no perdono, no hago obras de caridad. Y en la noche entonces sí voy a la iglesia y hago el cántico y hago ¿Ustedes creen que yo estoy en condiciones de que si viene el Mesías yo ser arrebatado, ser llevado, levantado? ¿Están entendiendo que no es el de hacer vigilia, verdad que no? Sino es obedecer los mandamientos. A eso es que se refiere el apóstol Pablo. Obedecer los mandamientos. ¿Ok? No tampoco tienes que estar todos los días metido en una iglesia. Entonces tienes abandonado a los hijos, tienes abandonado a tu esposo o a tu esposa. No, porque me casé con el Señor, me casé con Dios. Eso se le metió a muchos creyentes en la mente y fueron enseñados por pastores que erradamente enseñaban eso en los púlpitos. No, que si no, tú tienes que estar con el Señor, o estar aquí en la iglesia, estar orando. Entonces vas en la mañana, vas en la tarde, y entonces la casa desordenada, los hijos en la calle aprendiendo cosas que tú sabes que no son buenas. Tu esposo te es infiel después porque tú no le dedicas tiempo, etcétera, etcétera. ¿Ves?
Entonces, tu espiritualidad es eso, cuidar tu casa, tus hijos, cuidar a tu familia, tu pareja, ayudar al vecino, al prójimo, cumplir los mandamientos, hacer obras de caridad. Por supuesto, no dejando de orar, no dejando de hacer el ayuno cuando corresponde y cuando se pueda. Cantarle al Señor, guardar el día de reposo, los que puedan hacerlo. En fin, ¿ves? Eso es parte de la espiritualidad y es parte de esa labor de estar alerta, de estar pendiente, de estar en la luz y no en las tinieblas, de estar sobrio y no borrachos. ¿Ok? Porque el borracho está, pierde el derecho. ¿Ves? Pierde el derecho ya que no está consciente de muchos de sus actos y de lo que dice. Entonces él pierde el derecho. ¿Por qué? Porque está inconsciente, está alterado, su sistema nervioso está alterado. De pronto, ya cuando él vuelva a su cauce, a su sobriedad, al día siguiente, no se acuerda lo que dijo. ¿Ve? Pero de pronto ofendió a su esposa, le pegó a su esposa o viceversa. Porque nosotros los hombres a veces nos pegan las mujeres. Ahora en estos tiempos con el movimiento ese del feminismo, que eso no es de Dios, déjenme decirlo. Entonces las mujeres ahora nos pegan a nosotros. Nosotros no lo decimos porque nos da pena. Pero también se puede aplicar a lo inverso, ¿ok? A lo inverso de que como así el hombre borracho le puede pegar a la esposa de pronto por rabia, por ira y hasta en esas condiciones de embriaguez puede agredir al esposo y a los hijos. ¿Ves? Entonces después no se acuerda porque quizás muchas de esas cosas la hizo no estando consciente. Y eso es lo que se refiere el apóstol Pablo en esa cita. No sé si pueda leer Mónica segunda de Tesalonicenses 2, 1 al 2, para ya entonces cerrar con ese libro. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Ya va porque no había activado el micrófono, perdón. Listo pues. Segunda de Tesalonicenses 2:1 dice: 1 y 2. Pero con respecto a la venida de nuestro Adón, Yeshua HaMashiach, y nuestra reunión con él, les pedimos, hermanos, que no se dejen sacudir fácilmente en el modo de pensar, ni se alarmen ni por rujá, ni por palabra, ni por carta, supuestamente de nosotros, manifestando que el día del Adón ha llegado. Ok. ¿Y el versículo 2? Esta fue la que leí, dice segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Ok, pero son dos versículos, versículo 1 y versículo 2. ¿Los leíste los dos? Los dos, sí, señor. Ok, bien. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí le está hablando otra vez, fíjense que es la segunda carta a los de Tesalonicenses, los de Tesalónica, que le envía el apóstol Pablo. Les dice, no os dejéis mover fácilmente de vuestra manera de pensar, de la enseñanza que les dejamos. Y ni por carta que supuestamente hayamos enviado nosotros, ni por comunicado, ni por correo, ni por personas que por ahí estén vociferando. No, el Señor ya vino, el Señor ya vino. Porque le está diciendo claramente que el día del Adón, y ahí más adelante habla de que no vendrá si no viene antes la apostasía y el hijo de perdición, el hombre malo, el hombre que se opone a todo lo de Dios. Este es el anticristo, el falso Mesías, ¿ok? Entonces, ciertamente eso es un pasaje que habla acerca de eso, de que
no nos podemos nosotros mover fácilmente por cualquier viento de doctrina que diga no, que ya el Adón vino, que el Adón ya se llevó en un rapto secreto a los escogidos y yo me quedé, ¿me entiendes? Ese es el temor que tenían en aquellos tiempos los de Tesalónica, ¿ok? Y por eso el apóstol Pablo se ve la necesidad de escribirle esta segunda carta para darles ese aliento y de decirles cuáles son los acontecimientos que tienen que primero suceder para que se manifieste la venida del Señor. Y entre una de esas es la apostasía y que se manifieste el hombre de perdición, el falso Mesías. Eso es un pasaje comprobatorio firme de que realmente para que el Mesías retorne en su segunda venida, tiene que primero manifestarse el anticristo, el falso Mesías, y establecer el nuevo orden mundial de esa paz y seguridad ficticia aparente que estuvimos leyendo en el pasaje anterior, ¿ya? Vamos a leer en otro pasaje, creo que es el libro de Hechos, donde ciertamente ahí se habla de que el Mesías es necesario que sea retenido en el cielo hasta que todas las cosas se restauren, se pongan en orden, ¿ok? Bueno, ¿quién tiene el Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículos 16 y 17? Creo que también es la pastora. Mónica lo tiene, ya lo va a leer. Bueno, entonces, mientras tanto, voy aquí mencionando, estos pasajes bíblicos tienen un contenido de fondo muy idéntico y reafirman algo que se nos tiene que quedar grabado y aprenderlo de una, que es que la venida del Señor va a ser un acontecimiento sobrenatural para reunir a los justos, ¿ok? Para reunir a los Aquí justos. aquí lo tengo, Elvis. Ok, listo. Dice el 16, porque el Adón mismo bajará de los cielos con un grito vigoroso, con un llamado por el majal principal y por el Malaj, chofar de Yahweh. por su ángel. Aquellos que han muerto unidos en el majal serán los primeros en resucitar. Leo el siguiente, que es el 17. Sí, por favor. Después nosotros, los que hayamos quedado vivos, seremos juntamente levantados con ellos en las nubes para encontrarnos con el Adón en el aire, y por tanto siempre estaremos con el Adón. Amén. Ok, bueno, ya ese Amén. pasaje lo hemos estado leyendo una y otra vez, que la venida del Mesías va a ser un evento sobrenatural, donde va a reunir primero a aquellos fieles y justos que murieron en la antigüedad, con la promesa de que iban a ser resucitados por Elohim, para entonces entrar a ese reino de Elohim, que sabemos que es el reino de los cielos, que trae el Mesías desde los cielos para establecerlo y ponerlo en funcionamiento en la tierra, en una tierra que va a ser restaurada, ¿ok? Y juntamente con ellos, como dice Rash Shaul, el apóstol Pablo, nosotros seremos transformados, seremos levantados a los aires, ¿ok? En las nubes para el encuentro con el Señor. Estaremos ahí y nos encontraremos, ¿ok? Tanto los muertos, los justos, los fieles, como los que hayamos quedado vivos. Para aquel entonces estaremos juntamente reunidos desde los 4 puntos cardinales de la tierra. ¿Ve? O sea, fíjese que va a ser un acontecimiento público, no va a ser secreto, no es un rapto secreto, es público y notorio, ¿ok? Bien. Ambos puntos de vista creen que vendrá la trompeta final. Primera de Tesalonicenses 4:16, que ya lo leyó
Mónica, y también esto lo habla Primera de Corintios 15:52. Esa trompeta final es la séptima trompeta que habla Apocalipsis en el capítulo 7. Cuando entremos al siguiente estudio del reino milenial y la cronología que vamos a estar explicando en las siguientes clases, vamos a darnos cuenta y vamos a tocar la parte de esa séptima trompeta, que la séptima trompeta habla de la venida del Hijo del Hombre en gloria y en poder, ¿ok? Que es la que menciona Tesalonicenses, Corintios, entre otros, ¿ok? Y eso tiene que ver con una de las fiestas bíblicas llamada las fiestas de las trompetas, que por cierto está próxima a celebrarse ahora finales de septiembre en el calendario, bueno, septiembre según el calendario nuestro, pero en el calendario de la Biblia, el calendario hebreo, en el mes séptimo, así lo dice Deuteronomio y lo dice también el libro de Números. En el día séptimo convocaréis una santa fiesta para el Señor, las fiestas de las trompetas, tal, y comienza a hablar. ¿Ok? Bueno, algún día tendremos la oportunidad de explicar un poco acerca de las fiestas bíblicas. Ambos puntos de vista creen que su venida implica una resurrección de los justos. En Apocalipsis 24:6 habla también de una resurrección de los justos, pero también habla de una resurrección de los injustos, de los impíos, que esta va a ser luego del milenio, porque lo habla claramente el libro de Apocalipsis. ¿Ya? Se va a hacer posterior al milenio, la resurrección de los malvados, de aquellos injustos, de aquellos que no se arrepintieron, hicieron maldades, desobedecieron la ley de Dios, tanto en la antigüedad como ahora en el presente. Murieron y no murieron en esa situación, en esa condición pecaminosa. Ellos también van a resucitar, pero van a resucitar para la segunda muerte. Es decir, van a ser completamente exterminados, desaparecidos. ¿Ok? Por ahí hay algo bueno con respecto a lo del lago ese de fuego y azufre. Hay muchas cosas que en Apocalipsis son símbolos que nosotros nos hemos grabado y hemos programado en nuestra mente, que es así literalmente, que es un lago que bota mucho fuego y humo por los siglos de los siglos y la gente se revuelca atormentada día y noche. Bueno, entonces vamos a estar ahí explicando el significado de algunos de esos símbolos, de algunas de esas figuras simbólicas que presenta Apocalipsis y explicaremos, o sea, ciencia cierta según la Biblia, qué es lo que se va a dar en esos tiempos exactamente, pues, y no así como se entiende literalmente. Bueno, otra de las pruebas eficaces de que el arrebatamiento, el levantamiento y la segunda venida del Mesías va a ser después de la gran tribulación es por lo que habla de que el enemigo final del Mesías va a ser puesto a los estrados de los pies, pero ese enemigo final no se va a colocar a los estrados de los pies antes de la tribulación, porque ciertamente uno de los principales enemigos, que es el que conocemos como anticristo, el falso Mesías, ese líder mundial que traerá paz y seguridad ficticia por un tiempo muy corto, realmente es uno de los enemigos que el Mesías, para que cuando Él venga, lo va a matar con la espada de su boca, que sale de su boca. Es decir, con códigos de la Torá, con código, con palabras codificadas, que son precisamente para eso, para destruir al enemigo, que lo botará el Mesías, porque el Mesías no va a tirar cohetes, el Mesías no va a tirar balas, cuchillo, espada, o sea, literalmente no se imaginen una guerra así, ¿ok? El Mesías va a ser lo que hacía cuando Él vino a la tierra por primera vez, pero ahora no va a ser ese manso cordero que ayudaba, que bueno, se dejaba. No, ahora va a venir como un guerrero y va a establecer juicio y va a juzgar y va a destruir a los malvados, a los enemigos, a los que se oponen a Dios, a los ateos, a todos los que porque le van a hacer, ellos van a intentar hacer la guerra al Mesías cuando esté esa señal allá arriba en el cielo. Me refiero al primer cielo en las nubes, ¿ok? Por eso es que les di esa introducción. El primer cielo es ese, las nubes, ¿ok?
No me acuerdo ahorita porque usted sabe que hay varias capas, estratosfera, bueno, hay varios nombres, tengo que recordar esos nombres. Pero en las nubes, que es el primer cielo bíblicamente, ahí estará la señal. Y los ejércitos de las naciones enemigas van a intentar lanzarle cohetes, bombas atómicas, porque todos esos ejércitos, dice el libro de Zacarías y dicen los profetas, que va a haber una guerra contra Israel y va a haber una guerra contra el enviado de Dios, pero él los matará con la espada de su boca. Es decir, el Mesías no va a tirar ni un cohete, ni una bala, nada. Él solamente va a pronunciar unas palabras y con eso neutralizará todo el armamento bélico, tecnológico y militar que quieran accionar en contra de él y de sus santos que vengan ahí en las nubes. Entonces vayan imaginándose esa escena. Eso sí lo tengo yo ahí, eso preciso, porque lo dice Apocalipsis claramente, que el Señor matará a su enemigo principal, el falso Mesías, con la espada de la boca, pero no es una espada que sale literalmente. Por eso es que Apocalipsis lo tenemos que interpretar de manera figurativa. O sea, todos los símbolos y las figuras literarias que aparecen en Apocalipsis vienen de una visión. El Eterno usa visiones para revelarte acontecimientos proféticos, pero no es que literalmente es ese significado, ¿ok? No es ese significado, porque imagínense que salga un dragón del mar y la gente, y salgan ranas y todo eso. De pronto hay cosas ahí que tienen un significado que de pronto nosotros no vemos así a simple lectura. Por eso es que tenemos que escudriñar más las escrituras, porque la Biblia se interpreta a sí misma. Ok. Hay otros textos muy claros que elaboran de manera evidente este principio bíblico clave. Ese principio es que el Mesías Yeshua no volverá hasta que todos sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Es preciso que el Mesías permanezca a la diestra del Padre, Adonai, hasta que sus enemigos se sometan a él. Mateo 22:44. ¿Quién tiene ese pasaje? Mateo 22:44. Yo. Bien. Dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Ok. No deberá quedar ningún enemigo al que derrotar a su venida, que no sea los hombres impíos que invaden a Jerusalén. ¿Ok? Y eso lo dice Zacarías 14:1 al 4. Las naciones gentiles, enemigas de Dios, se conspirarán y se reunirán alrededor de toda Israel para hacer guerra contra Jerusalén. Vamos a leer qué dice Zacarías 14:1 al 4. Y eso es propósito y plan de Dios. Dios va a mover a esas naciones para que hagan guerra. Las va a como incitar a que vayan y hagan guerra contra Jerusalén. Para ahí entonces manifestar la gloria de Adonai, como Adonai de manera sobrenatural y poderosa va a defender y a proteger a su nación santa, Israel, y a sus escogidos ahí. ¿Quién le tocó Zacarías 14? Creo que fue a Jenny que le tocó. Alan, la moto, hijo. Se fue la luz. Sí.
Jenny, encontró el versículo. ¿Me escucha? Sí, sí. Que se acabó de ir la luz. Intentaré leer. Bueno, leemos así en el nombre de Yeshua. Amén. Dice, he aquí el día de Hashem viene, y en medio de ti serán repartidos tus despojos, porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada, y serán saqueadas las casas y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. El 3. Después saldrá Hashem y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. 4. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos que está enfrente de Jerusalén, al oriente, y en el monte de los olivos se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. ¿Me escucharon? Amén. Gracias. Fíjense lo último que leyó ahí Jenny, sobre que el Mesías que viene en representación del Creador, de Adonai, ¿ok? Porque dice que Hashem peleará contra las naciones que se levanten contra Jerusalén, ¿ok? Pero eso lo va a hacer el Eterno, es por medio de su Mesías, de su ungido, porque es una de las misiones que tiene el Mesías. Y esa batalla, por lo que está ahí leyendo, va a ser aún todavía estando el Mesías con sus santos en los aires, ahí en los aires. Y luego que se libere esa batalla y termine esa batalla, que ya sean destruidas, neutralizadas, las naciones, pues sabemos que no son las naciones, es decir, no son los pobladores, la gente civil que va a venir a hacer guerra, va a ser los ejércitos de las naciones que se levantarán contra Israel en aquel día. Esos ejércitos van a ser destruidos, como les estaba explicando ahorita, con palabras poderosas que saldrán de la boca del Mesías. Y el Mesías con su santo está todavía ahí en los aires. Luego que esos ejércitos sean neutralizados, es decir, los enemigos sean neutralizados, es ahí donde el Mesías se posará, en el monte de los olivos. ¿Ok? Pondrá sus pies, porque fíjese que el Eterno no tiene pies. Ya sabemos que Elohim no es como un ser humano. No tiene pies, no tiene manos. Sabemos que es un espíritu invisible, infinito, glorioso, eterno, que está en todos lados. Pero a su Mesías, el Hijo del Hombre, que él glorificó y lo elevó a lo superior y le dio toda autoridad, tanto en los cielos como en la tierra, él va a hacer eso en su nombre. ¿Ok? Él va a hacer eso en el nombre de su Padre. Va a cumplir esa profecía de Zacarías. Se posará en el monte de los olivos y habrá un terremoto. Es un terremoto porque se partirá en dos, precisamente más que todo en cuatro. Uno irá al oriente, al otro occidente, al norte, al sur. Bueno, va a ser un terremoto bastante significativo que va a acontecer en el monte de los olivos. ¿Ok? Bueno, entonces, ¿qué sucede? Que el Mesías estará ahí en los aires liberando esa batalla, y él, luego que esos ejércitos enemigos sean neutralizados, él posará sus pies en el monte de los olivos. Esto pues nos está ya como que reafirmando lo que se ha venido hablando, de que el Mesías no va a venir sino hasta que todos sus enemigos sean por estrado de sus pies. Es decir, el Mesías, para él poder poner sus pies en la tierra, ya tiene que estar neutralizado el falso profeta, la bestia, el falso Mesías y los ejércitos enemigos de Israel.
Bueno, esta parte de la restauración lo habla también el libro de Hechos, capítulo 3, versículos 20 y 21. ¿Quién le tocó ese pasaje? A mí, Elvi. Jesús, ok. ¿Para qué tiempos de refrigerio venga en la presencia del Adón y pueda enviar al Mashiach, designado el antemano para ustedes, a saber, Yeshua? Él tiene que permanecer en el cielo hasta que el tiempo venga para restaurarlos. Todo como Yahweh lo dijo hace mucho tiempo cuando habló por medio de los profetas de Kadoshim. Por los santos profetas. Bien, entonces es necesario que sea retenido nuestro Mashiach allá en los cielos hasta que todas las cosas sean restauradas, todo. Y en Mateo 24 leímos que le dijo el Señor a mi Señor, le dijo a Adonai, el Creador, le dijo a mi Adón, al Mesías: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Ok? Entonces esa es la fiel comprobación de que el Mesías va a posarse en la tierra, es cuando ya todo esté sujeto a sus pies, ¿okay? Y sea ya completamente restaurado todas las cosas, es decir, los tiempos ya se hayan cumplido, lo que quiere decir más exactamente. Bueno, entonces seguimos acá. Ninguna persona lógica afirmará que la gran tribulación, conocida también como la semana 70 de Daniel, es un tiempo en que el Mesías Yeshua es libre para regresar, basándose en la ausencia de enemigos odiosos. Esa es sencillamente una premisa que es totalmente falsa. En Mateo 24:12, Yeshua mismo predice un aumento del odio y de la anarquía. Esto tiene que ver con la infracción de la Torá, es decir, desobedecer a la Torá. Durante la semana 70 de Daniel, en lugar de un tiempo en que serán eliminados todos los enemigos del Mesías Yeshua, el Maestro tendrá evidentemente muchos enemigos y quienes se opongan a él antes y durante la gran tribulación, incluyendo, pero no limitando, al antimesías, lo que conocemos como el anticristo. También ahí vamos a incluir el falso profeta, el dragón, el mismo Satanás, por no mencionar la legión de Satanás, de los discípulos de la humanidad, que en muchos casos, sin darse cuenta de ellos, hacen lo que él quiere. Se dice que sus enemigos abundarán durante la semana 70 de Daniel. Entonces, no puede el Mesías venir en un rapto secreto, llevarse a la iglesia y están todos los enemigos sueltos. ¿Me entiendes? Es decir, el Mesías va a venir es cuando ya pase este periodo de la gran tribulación y que ya la ira de Dios, o por decir, ya comenzó la destrucción de todos los enemigos. Y Él completará esa destrucción cuando Él aparezca su señal allá en el cielo, en los aires, que matará primero al falso Mesías y luego neutralizará a los ejércitos. ¿Ok? De todas maneras, esa parte la vamos a ampliar más en el próximo estudio, que vamos a relatar la parte de Apocalipsis, porque ahí habla también de que el apóstol Juan vio una visión donde un gran ángel se posa en el sol y llama a todas las aves de los cielos, ¿ok? Y le dice: vengan a comer las carnes de reyes, las carnes de grandes, de pequeños, hablando de los malvados que van a morir, porque, o sea, está anunciando una mortandad. En ese tiempo de batalla, de guerra, que se liberará contra los ejércitos de las naciones, muchos van a morir, ¿ok? Entonces hace una alegoría de cómo las aves de rapiñas se agrupan cuando hay cadáveres, ¿ok? Cuando hay cadáveres. Entonces está como que anunciando que eso será una mortandad a escala mundial. Por eso es que el Mesías no va a venir como un cordero manso en su segunda venida. Va a venir a dar fuego y batalla y mortandad
para los malvados, para los impíos y para los enemigos de Dios que se levantan contra todo lo que se oye y conoce de Dios, ¿ok? Porque los hay. Los hechiceros, los brujos, los astrólogos, todos ellos se levantarán. Los Illuminatis, esos grupos de sociedades secretas que tienen el poder económico mundial en sus manos, que envían pandemias, enfermedades, virus para destruir gran parte de la población. Todos ellos se levantarán contra Dios y contra su Mesías, ¿ok? O sea, va a ser una guerra a escala mundial. Y lo que les estoy diciendo no es exagerado. O sea, va a haber armamento bélico y tecnológico súper avanzadísimo que van a reunir, que van a como que afiliarse entre ellas mismas, entre los reyes de las naciones, estos reyes impíos, para disparar sus cañones y su tecnología bélica contra esa señal del Hijo del Hombre que se ve en los aires y estará ahí en los aires, ¿ok? No sé si sea por horas, sea por días, pero se va a mantener por cierto tiempo, y desde ahí es donde pues van a suceder cosas de la ira de Dios, la cólera y las plagas que menciona Apocalipsis, ¿ok? Entonces, bueno, en cierta manera son días terribles que vendrán sobre la tierra. Por eso dice, ay de los moradores de la tierra, clama un ángel en la visión. Bueno, entonces el otro punto en el cual se sostiene para afirmar del rapto secreto es sobre que hay una revelación ausente de la iglesia a partir del capítulo 4. ¿Okay? No sé si ustedes han notado que a partir del capítulo 4 ya la iglesia no se menciona. Entonces, ¿qué han hecho los predicadores? Han dicho, ves, es que la iglesia que representa al apóstol Juan, cuando Dios o él escucha una voz que dice, ven, sube al cielo, el apóstol Juan está representando a la iglesia, que es la que va a ir hacia el cielo antes de que comiencen la ira y las siete trompetas con todas las plagas que vendrán a la tierra, y entonces eso es la gran tribulación. Entonces ellos interpretan de esa manera ese pasaje, y pues la particularidad de que a partir del capítulo 4 de Apocalipsis ya no se menciona más a la iglesia. Ustedes se pueden acordar que a partir del capítulo 1 comienza a hablar de la iglesia Filadelfia, la iglesia Onice, ¿okay? Que el mensaje, que el Mesías Yeshua le da un mensaje a cada una de estas asambleas, a cada una de estas congregaciones que están dispersas en Asia. ¿Ve? Pero ya después de ahí no se menciona la iglesia. Entonces dicen los predicadores que es que a partir de ahí ya comienza la gran tribulación, y supuestamente la iglesia fue raptada, arrebatada al cielo, y entonces bueno, ellos están allá libres, escapaditos, y no están en la gran tribulación y en los días de angustia que hay en la tierra, ¿ok? Es lo que alegan. Vamos a leer Apocalipsis capítulo 4, versículo 1. En el nombre de Yeshua, Apocalipsis 4:1. Después de estas cosas miré, y allí delante de mí había una puerta abierta en el cielo, y la voz como de shofar que yo había oído hablándome antes, y dijo, sube acá, y yo te mostraré lo que tiene que suceder después de estas cosas. Amén. Gracias. Entonces, ¿qué está diciendo ahí? Que es para mostrarle las cosas que van a suceder en el futuro. No es que se está arrebatando a la iglesia, al cuerpo de Cristo, como enseñan los predicadores, y ya entonces a partir de ahí hay ausencia completa de la iglesia. ¿Ve? Si nosotros nos ponemos a analizar los mensajes que son enviados a los 7 mensajeros, es decir, a los 7 ángeles de las diferentes iglesias, es un mensaje para cada uno de esos tipos de iglesias, de tipos de congregaciones, mejor dicho, que estaban en ese tiempo y que es aplicable para todos los tiempos.
¿ok? La iglesia que es fiel, la iglesia que es tibia, la iglesia que se creen judíos, que hay gente que se cree judío, pero son sinagogas de Satanás. Eso lo habla fuertemente el Mesías ahí, ¿ok? Eso aparece a partir del capítulo 1 hasta ahí, hasta el 4, ¿ok? Entonces, esa parte, ese episodio, es para darle mensajes a cada una de esas iglesias según sus características y según sus obras. Pero no es que está hablando de una cronología de que, bueno, la iglesia, como ya no se menciona más en Apocalipsis, eso quiere decir que ya comenzó la gran tribulación y la iglesia fue arrebatada y ya entonces nosotros no estamos ahí presentes en los siguientes versículos donde está lo de la bestia, lo del dragón, el falso Mesías, las copas de la ira de Dios, todo eso. Nosotros estamos liberados allá en los cielos, chéveres, sentaditos allá con el Señor, ¿ok? Es lo que enseñan en muchos santuarios, en muchos templos de estas iglesias religiosas, ¿ok? Nada lejos de la verdad. O sea, eso es completamente manosear la literatura bíblica y la exégesis, y mucho más la escatología, ¿ok? Mucho más la escatología, que son de los eventos proféticos. Eso es completamente, es algo, una manipulación muy exagerada. Yo no puedo interpretar los eventos escatológicos del futuro a mi manera de pensar y a mi doctrina y a mi conveniencia, ¿ok? Es algo peligroso, cuidado con eso. Entonces, eso es completamente descartable. Tomar como que Juan, cuando fue llamado, sube, ven que te mostraré las cosas. Ah, no, es la iglesia que va a subir al cielo y antes de la gran tribulación. Eso no tiene ningún tipo de basamento bíblico. Bueno, entonces, acá les muestro la lámina, la ilustración de Juan en la isla de Patmos. Otra afirmación que sostienen de que la iglesia va a ser raptada es lo del episodio de la historia de Enoc, que es de Génesis. Fíjense que traen de Génesis hasta acá. Entonces, ese episodio, ese trato especial que el Eterno hizo con Enoc, un siervo fiel, justo, santo, sin ningún tipo de mancha, que fue llevado por Dios. Entonces, bueno, aquí el asunto, no vamos a discutir si Enoc subió al cielo y está allá con Dios o no está. Ese asunto, o sea, para mí no es discutible, ¿ok? Porque el Mesías lo dice. De pronto en la antigüedad, antes de que el Mesías viniera, quizás pues se prestaba a interpretarse de que Enoc y Elías podían estar en alguno de los 7 cielos que mencionan los rabinos. Pero cuando ya el Mesías viene, Él nos da la enseñanza de que nadie ha subido al cielo o nadie ha estado en el cielo sino aquel que ha descendido. Y lo dice también Juan el Bautista, ¿ok? Testificado por el mismo Dios, se lo dijo. Es decir, que el único hombre que ha estado en el cielo ha sido el Mesías. Y lo estuvo como el verbo, como la palabra de Elohim, como lo dice Juan 1.1. ¿Ok? Como un príncipe poderoso al lado de Elohim, allá en los cielos, desde el principio. ¿Ok? Y bueno, luego que resucitó, volvió a subir al cielo. Y está a la diestra del Padre, ya eso es claro. Pero Enoc en ninguna parte dice que él ahorita está en el cielo. ¿Ok? Que dice que Dios se lo llevó, Dios lo traspoló, lo transportó. Pero, pues, la bíblica, el fundamento bíblico dice que todos los hombres debemos de morir. ¿Ok? Todos los hombres debemos muerte. Aún Moisés, que vio la gloria de Elohim en el monte Sinaí, él murió. Lo que no se encontró fue su cuerpo. O sea, el cuerpo lo escondió un ángel, pero igual él experimentó la muerte, como todos los hombres. Entonces, ¿qué tiene Enoc que no tenga Elías o que no tuvo Moisés? Y Elías igualmente fue llevado de un lugar a otro. Bueno, entonces, para no ahondar mucho en esto, porque no es el tema de discusión de si Enoc fue al cielo o no fue, si está en el cielo o no está. Lo que quiero acá traer a colación es que estos predicadores defensores del rapto secreto dicen que la iglesia
va a ser llevada así como fue llevado Enoc al cielo, y estaremos allá en el cielo felices para siempre con el Señor. ¿Ok? Es completamente ilógico y descabellado esa lógica y ese análisis que hacen los predicadores. No tiene lógica, eso no tiene lógica alguna. Bíblicamente no tiene fundamento por ninguna parte. Es como que decir que yo una chapa, no sé cómo le dicen allá en Argentina, la tapita de la botella de Coca-Cola, cuando yo la voy a destapar y esa chapa sube, entonces yo pueda decir, bueno, así como la chapa o como la tapa de la botella de Coca-Cola sube cuando yo destapo, así también la iglesia va a subir al cielo, ¿ve? Entonces eso es como que dar ese tipo de comparación. La analogía de la boda judía. También utilizan la ceremonia, el protocolo de las bodas judías para especular y manipular lo del rapto secreto. ¿Ok? Es algo un poquito más profundo esto de explicar lo de la boda judía. Solo lo que quiero es mencionar que ellos señalan que así como la iglesia es la esposa, pues como es la esposa no va a sufrir en la gran tribulación. Llegan a decir eso. ¿Ves? Entonces, por eso es que ellos traen a comparación la boda de la judía para decir que la iglesia pues será levantada o arrebatada o arractada antes de la gran tribulación. Y esto es expresado por los dispensacionalistas. Los dispensacionalistas, los que crearon y predican la teoría de la dispensión, ellos dicen que bueno, la iglesia tendrá un periodo que terminará antes de que comience la gran tribulación. Ya ese tiempo terminará, se irá el Espíritu Santo con la iglesia, ya no va a haber Espíritu Santo, quedará solamente el Israel físico que está en el Medio Oriente para sufrir todos los embates de la gran tribulación por desobedecer y no reconocer al Mesías. Y realmente ellos, como son la esposa y Israel no es la esposa, son ellos, no entienden que nosotros somos parte de Israel, y realmente la esposa del Señor siempre ha sido el Israel unido, el Israel completo, ¿ok? Y Israel también están ahí los que son los gentiles convertidos al Mesías, al Dios de Israel, pues ese convertidos al Dios de Israel forman parte de los pactos, de las promesas, de la ley, de los mandamientos que le fue dado a Israel. Son partes de Israel y por eso son la esposa del Señor, ¿ok? No tenemos que vernos separados de Israel, no tenemos que vernos separados, y que Israel es una cosa y nosotros somos otra cosa. Y así enseñan muchos de estos predicadores. Bien, bueno, ahí le tengo ahí para que se animen los que no se han casado, la boda judía. Pues es mi sueño también, déjenmelo compartírselo. Tener mi boda como, yo no sueño con casarme en una iglesia evangélica, sino casarme en una ceremonia judía, ¿ok? O sea, como la de los judíos, no con judíos, porque ellos pues no van a hacerme el matrimonio, porque yo tengo que ser judío, ¿ok? De carne, pero sí con un rabino mesiánico que pues podamos hacer toda la ceremonia y el protocolo como una boda judía, ¿ok? Porque eso es tomado mucho de la Biblia, ¿ok? Y la Biblia toma muchas cosas de ahí, de esa ceremonia de la boda, ¿ok? Bueno, ya para concluir entonces nos dice el gran comentarista judío Rashi, afirma que la reunificación de Israel en los últimos días significa que serán arrastrados por el aire de la mano del Mesías para llevarlos a la tierra, la referencia a la Kataf. En hebreo se le dice Kataf o Kabat, o reunificación de Israel, se puede encontrar en Mateo 24:31 y Marcos 13:27, que ese es el pasaje que estaba buscando para concluir entonces el estudio. El libro de Mateo o Marcos, los dos hablan de
de ese mismo episodio, Marcos 13:27. Bueno, vamos a leerlo desde acá. Está hablando de eso. En aquellos días, después de esa tribulación, fíjense, en el versículo 24, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del firmamento y los poderes en el cielo se estremecerán. Entonces verán al Ben-Adán, verán al Hijo del Hombre, viniendo en las nubes con tremendo poder y gloria. Él enviará a sus malajín, a sus ángeles, y juntará a su pueblo escogido de los cuatro vientos, desde los extremos de la tierra hasta los extremos del cielo. ¿Ok? Entonces, eso habla de eso es un evento profético de la reunificación de Israel. Él unirá desde los cuatro vientos. ¿Ve? Es decir, el Mesías cuando aparezca, Él reunirá a sus escogidos. Eso está hablando de qué? Del arrebatamiento, el levantamiento. Nos levantará desde los cuatro puntos de la tierra, de los cuatro vientos. Está haciendo referencia de los cuatro puntos cardinales de la tierra. Se levantarán los que hayan quedado en vida y los muertos que están con la esperanza de Dios. Se levantarán desde cualquier punto de la tierra y serán llevados a los aires, ¿ok? Para encontrarse con el Mesías. Y esto, si se pueden dar cuenta, lo está hablando después. Fíjense que en aquellos días, en el versículo 24, después de esa tribulación, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del firmamento, los poderes del cielo se estremecerán. Y ahí es que vendrá el Hijo del Hombre. ¿Están dándose cuenta? Que el Hijo del Hombre, su señal aparecerá, es después de la gran tribulación, después que hayan acontecido todos estos sucesos. Y dice que reunirá a todos sus escogidos de los cuatro confines de la tierra. Yo creo que ya con esto no quedará más duda sobre exactamente el levantamiento de los muertos y la transformación de los vivos en el Mesías va a ser después de la gran tribulación y no antes, como una doctrina, una teoría de escapismo para estar allá en los cielos, mientras que aquí la tierra está padeciendo lo de la gran tribulación. ¿Okay? Todos, yo sé que no son palabras muy confortantes, que estamos acostumbrados a que nos digan desde un púlpito que Dios te va a bendecir y que Dios tiene grandes cosas para ti y tal, que te dirá, mira, no, que son desastres, que eso es para que usted me va atemorizando. No lo estoy atemorizando, le estoy diciendo la verdad. ¿Ok? La verdad. Esto es palabra de verdad. Y bueno, aunque la verdad es fuerte a veces y es un poquito que no nos guste, pero es la verdad. ¿Ok? Y con saber esta verdad, ya usted no va a estar sucediéndole o pasándole lo que le pasaron a las 5 vírgenes insensatas, sino que está continuamente con el aceite que mantiene su lámpara encendida, su antorcha encendida, para mantenerse alerta, pendiente, cumpliendo los mandamientos, guardando la Torá y esperando fervientemente en la venida, en la segunda y única venida que falta del Mesías, ¿okay? Que va a ser precisamente después de la gran tribulación, después que el sol se oscurezca, la luna no dé más su resplandor, se caigan las estrellas, los poderes del cielo se estremezcan. Fíjense. Bueno, entonces ya con esto espero que usted pueda sacar sus propias conclusiones, y si tiene algunas dudas, algunas inquietudes, las estaremos aclarando entonces a partir de ahora.